Listo. Entonces vamos a dar inicio a la sesión sincrónica de la semana número 3 del módulo de producción de material educativo en entorno virtual. En esta semana se hace referencia a lo que es el material escrito, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos haciendo un material escrito, la mayoría ya tiene algo de experiencia, lógicamente. Cuando hemos estado elaborando seguramente a principio de gestión cartillas, y en algunos casos tal vez se han animado a hacer algo un poco más allá. Lo importante que es la contextualización. Al hacer un material propio, no importa bajo qué entorno, la contextualización es un recurso muy valioso que podemos utilizar y debemos utilizar para poder hacer un material realmente de verdadera utilidad, ¿no? Que responda a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Para esto es importante, antes de cualquier inicio, un poco a ciegas, digamos así, definir muy bien qué es lo que voy a producir. ¿Qué quiero producir? Ya, supongamos que soy de primaria y quiero trabajar, qué sé yo, el ciclo vital. Bueno, tendré mi cabeza clara, bien clara la idea, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a producir? ¿Ya? En base a eso, lógicamente, estarán los objetivos que deseo plantearlos, ¿no? Y en estos objetivos, por decirles algo, las competencias, las destrezas que quiero desarrollar en cada uno de mis estudiantes, ¿no? Si es matemáticas, tal vez el desarrollo lógico, abstracción, concretización, etcétera, ¿no? En el área del lenguaje, lo propios. Entonces, primero, esos objetivos también deben estar bien claros y delimitados, ¿no? Lo mismo respecto al contenido. Básicamente, voy a hablar en un lenguaje un poco más coloquial, al tema, ¿ya? Que el contenido nosotros antes lo conocíamos como con ese término, no de tema, el tema. ¿De dónde hasta dónde? Porque hay que recordar que, eh, van a disculpar que generalmente use un poco más el, como ejemplo el área de la matemática, pues, bueno, mi formación es de ser maestro de esta especialidad, ¿no? De matemática, por lo tanto, puedo hablar con un poquito más de propiedad al respecto. Pero, por ejemplo, el nombre o sustantivo se avanza desde tercero de primaria. Mi niña ha trabajado eso, ¿no? Entonces, eh, en cuarto, quinto, sexto, primero secundaria y todo secundaria, nuevamente se vuelven a ver estos temas. Lo mismo que, perdón, contenidos como en matemática, como la adición. La adición se lleva desde primaria hasta toda secundaria, solo que va profundizándose un poco más. Es por eso que en este sentido debemos delimitar qué, qué tema voy a tocar y de dónde a dónde. Esa es la parte, bueno, la dosificación que todo maestro maneja. Entonces, tal vez le suene un poco redundante, pero creo que por si acaso, nada más lo estamos reiterando. Lo propio para esto de eh, para definir y contextualizar un poco más, es importante definir qué tipo de estudiante tengo, del entorno en el que está viniendo, en el que trabaja, del entorno social, económico en el que vive su familia, porque esos detalles, esos datos, me van a permitir tener un tipo de lenguaje u otro, dependiendo de cómo están formados mis estudiantes, qué es lo que saben, qué les interesa. En base a eso, es muy importante que el material pueda ser atractivo y atrayente. Y por último, tenemos que pensar mínimamente en que, y es un error muy común que tenemos y los estudiantes y padres de familia a veces vienen con la réplica, ¿no? Y el reclamo, tanto a dirección como a los mismos en aula, al maestro, es que les están dando mucha tarea, les dan mucho, como si solo fuera su materia. Y sí, a veces pensamos que solo es mi área, ¿no? Mi materia. Entonces hay que un poquito definir, delimitar la carga horaria, es decir, cuánto de tiempo tiene mi estudiante para poder hacer lectura del, del tema que yo esté trabajando.
Bien, entonces esto hace referencia a la contextualización que también está explicado en el módulo, que es importante tenerlo en cuenta antes de la elaboración, ¿no? Son aspectos que un poco nuestra mente deben estar estructurándose, concatenándose el uno con el otro para ver cómo vamos a hacer un determinado material, que lógicamente en el segundo momento de nuestra sesión vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunos, no sé si llamarlo trucos o ciertas herramientas que nos permitan hacer de mejor manera nuestro trabajo haciendo material escrito, ¿sí? Y bueno, tal vez podamos ver más adelante la forma de hacer ese material no solo escrito, sino hipertextual, ¿no? Que sería lo más interesante. Bueno, vamos a ver ahora, una vez que ya hemos pensado, que ya tenemos claro qué queremos, cómo lo queremos, para quién lo vamos a hacer y qué tanto vamos a explicar, el siguiente paso ya viene una especie de pequeño borrador o bosquejo sobre lo que sería el guión del documento. En el guión del documento viene esencialmente una especie de listado, vamos a ponerlo así, de títulos, subtítulos, ejercicios, prácticas, tipo de actividad que deseamos realizar. Sí, una estructura, una especie de borrador. Eh, si hacemos una analogía con la vida real, solamente la obra bruta, ¿sí? Sin mucho detalle. Voy a llevar primero los números enteros, o bueno, algo más sencillo, la adición de números naturales, luego voy a ver los términos primero, después algunos ejemplos, luego las propiedades y después ejercicios de aplicación y luego al último problemas. Entonces ya tengo de esta manera estructurado una especie de pequeño guión que me va a servir de línea matriz para poder realizar el trabajo ya en el procesador de textos que yo vaya a usar. Entonces, esto es una de las primeras cosas que deben tener, ¿sí? Bien pensado, bien planificado. No es necesario todavía llenar de contenido como tal, pero háganlo. Es un poco con la experiencia de haber elaborado alguna vez algo de material, eh, tanto para el Ministerio de Educación bueno, hace varios años, eh, mi persona realizó 16 textos. eh, entonces, bueno, fueron algunas pautas que les puedo decir basado en la experiencia, ¿no? Primero tengan claro y estructurado. Unas ejemplo voy a poner nada más. Para este tema voy a hacer más o menos unas 8 o 9 hojas, que es así aproximado. En la primera hoja va a estar un concepto bien claro, con un ejemplo. En la segunda voy a tener ya un poco la teorización de esto, eh, los términos que se utilizan, y después voy a empezar ya la aplicación, que es un poco más importante. Entonces, unas 2 hojas, ya tengo 4 hojas, más o menos una línea similar a la que yo estoy estructurando ahora en mi cabeza y la estoy platicando. Es la línea guía, matriz que deben seguir para la realización de su trabajo. Adelante, José Luis. ¿Alguna consulta, perdón? ¿No les das gaseosa? Cerveza, ¿no? Sí. Oh, Juguito, pero le dan. José Luis, creo que hemos escuchado el término de cerveza. Creo que haber escuchado mal. Espero estar equivocado, José Luis. Bueno, les decía, ¿no? Que el guión es fundamental, fundamental. Tengan una idea clara de más o menos. Pónenlo. No entiendo ese término. Eh, tenemos que tener clara la idea y bien estructurado. ¿Cuántas hojas van a ser? ¿Con qué voy a empezar? ¿Qué va después? ¿Sí? No les digo exactamente, pero ya una guía. Y eso se va a convertir poco a poco en la matriz de nuestro trabajo.
¿Ya? Ahora, pongo como ejemplo nada más aquellos que están haciendo el trabajo de la elaboración de su experiencia innovadora para el examen de ascenso. Tuve la oportunidad de ver y bueno, ya tiene una guía, ¿no? Dos hojas del contexto, una hoja de lo bueno que son los logros, una hoja de las dificultades y una hoja creo que es como tipo conclusión o dos hojas, algo así. Entonces ya eso es el guión, ¿sí? Y en todos los documentos que se suele hacer, se tiene un guión. Entonces, cuando estén pensando en qué van a hacer, cómo van a hacer, también háganse un guión, por lo menos mentalmente, de lo que van a hacer. Ahora, lo visual. Aquí, cuando estén haciendo el texto, realmente muy importante. ¿Ya? El elemento visual, y esto no se refiere solamente por decirles a las imágenes y nada más, o a los bordes, o al color, a lo llamativo que pueden hacer, que en algún momento sí, 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 vale, pero también habla en lo que se refiere al tipo de lenguaje que se está utilizando, ¿ya? O sea, si son jóvenes, no conviene utilizar un lenguaje extremadamente técnico ni alejado de ellos. Somos sus profes, en ese sentido ellos siempre nos han dicho, no nos dicen señor maestro, no, profe, una pregunta, profe, somos sus profes y ellos son nuestros estudiantes. Por lo tanto, es una relación más cercana. ¿Sí? Otra cosa diferente es elaborar material para los colegas. Ahí sí manejamos una línea un poco más alejada, con un margen de cercanía más lejos. No quiero decir de respeto y más respeto o menos respeto. Tenemos el mismo respeto para un colega como para la dirección, como para el estudiante. Sí, pero el nivel de confianza, me animaría a decir en ese sentido, el nivel de cercanía debe ser visualizado a través del lenguaje que estemos utilizando. ¿Qué mejor que poner dentro del mismo ejemplo, por decirles algo, nombres de los estudiantes, que resulta mucho más atractivo y atrayente? Porque ellos reconocen y se identifican. Siempre que se use un lenguaje de uno de los estudiantes, resulta mucho más atrayente, o por lo menos llama la atención. Solo como ejemplo, lo que acabamos de escuchar hace un momento de José Luis, que se retiró. Ya no está José Luis, ¿no? A ver, solo eh, para ejemplificarlo. ¿Qué es lo que sucedió? José Luis estaba en un evento social, lo cual tiene todo el derecho de estarlo, pero debería haber previsto, pues los fines de semana, los sábados, están reservados para el taller eh, sincrónico, ¿no? Entonces, y tampoco es que estemos toda la noche. Estamos aproximadamente 1 hora y media, más o menos, en nuestros talleres. Entonces, creo que podía haberse excusado de alguna manera y decir, no, bueno, dentro de una hora y media voy a volver, compañeros. Por favor, luego me igualo. No hay problema. No, pero miren, ese evento de José Luis un poco nos ha interesado a todos y lo demuestran los mensajes que continúan a esa situación, ¿no? Miren lo que pasó a las 7:26, pasó eso, ese pequeño detalle, ¿ya? Entonces, es mucho más atractivo, mucho más atrayente cuando en una lectura yo leo mi nombre, me identifico mucho más, o el nombre de mi amigo, de mi amiga, en ese entonces, de mi mejor amigo o mi mejor amiga que yo considere, que es temporal, ¿no? Pero me interesa, porque es como leer un diario. Nos gusta muchísimo más. Entonces, eso debe estar, es algo importante en la redacción. ¿Por qué? Porque aquí están también, y incluyen lo que al curso le agrada.
lo que le gusta, lo que conocen. Si ponen un ejemplo de una unidad educativa, que sea de la unidad educativa. Si quieren usar el ejemplo de una señora que vende, que sea el nombre de la portera que tiene su puestito de venta en el colegio. Y digan, no, doña Primi, porque todo el mundo la conoce como doña Primia, doña Primitiva, ¿no? Tiene a la venta tal y tal cosa, entonces pueden redactar con esos términos. Entonces, cualquier persona se va a sentir más atraída hacia una situación familiar. Y si existiese también algún estudiante con alguna característica y una necesidad educativa especial, también tomar en cuenta eso. Aquellos colegas que estén trabajando en área inclusiva, debemos velar eso para hacer la adaptación curricular correspondiente en función a las necesidades especiales que pueda tener el estudiante, ¿no? Y que se visualice dentro del texto, ¿no? Entonces, no sé, a través de un doble asterisco, eh, una parte, un 20% del texto, de la hoja final, hacer un problema, no sé, un poco más sencillo, más simple para mi estudiante que tenga esa característica. Aquellos que tenemos voy a decir honestamente, la dicha de trabajar con centros de educación inclusiva, que en mi caso también estoy trabajando, es la unidad educativa Cristina Aiken de Gutiérrez, es una unidad inclusiva. Siempre hay que tener en cuenta este pequeño asunto porque mi unidad es la que tiene mucho es una unidad inclusiva, ¿no? Entonces, llena de ramplas y demás, muy especial, ya donde más bien los que son regulares son muy pocos. Entonces, es importante también tomar este pequeño aspecto en cuenta cuando se esté realizando, en el caso de que se tenga, ¿ya? Y si no, prever siempre por si algún momento se tiene que usar. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes de los materiales escritos? Y aquí viene, bueno, un sinfín que está en el texto, por eso lo saqué, y me parece muy completo de verdad, todo esto, ¿ya? Que van desde de lo puntual, con lo que suelen decir, ¿no? Conciso y conceso, o sea, totalmente claro, totalmente claro. No es necesario alargarse y ahondar mucho en algunos conceptos que el estudiante ya lo pueda tener, pero sí, dentro de eso deben incorporar nuevos conceptos y términos ya reales, concretos, científicos, eh, por decirles algo. En primaria se lleva todavía suma, resta, multiplicación, división. En secundaria ya no se utiliza el término de suma, sino de adición, porque la suma es el resultado. Entonces, aclarar ya eso, ¿no? Pongo como ejemplo. El número de arribita que se llama numerador, el número de abajito, denominador, eso es nombre correcto. Y ya no poner el número de arribita y el número de abajito. Explicar a los estudiantes y darles en el texto que se visualice que se está manejando terminología correcta. Además de que pueda contener también, a su vez, algo que sea intrigante, con preguntas desafiantes, lo que en algún momento se usaba, ¿no? Mm, las preguntas motivadoras, problematizantes, ¿no? Que pueda fomentar de alguna manera el autoaprendizaje de mi estudiante. Lo que queremos es eso, porque no voy a estar con él. Entonces, eso es un reto muy grande. Al no estar yo con mi estudiante, con el estudiante, ¿cómo hago que él se interese por algo más? Tiene que ser basado en lo que a él le guste, en lo que a él o a ellos les guste. Y por edades hay gustos. Por la temporada hay gustos. Imagínense que a uno de primaria le estén hablando a ver, de relaciones de pareja, de novios, de chicos, y los términos que utilizan ellos, ¿no? Sufrir, y no sé qué, creo que llaman así. No les va a interesar. Alumno de secundaria sí.
Incluso si hay algunos juegos que son mucho más atractivos, pongo como ejemplo el Free Fire, por ejemplo, que todo el mundo en secundaria sí está con eso, lamentablemente con todas las malas cosas que trae, pero es de su interés. Entonces, ver cómo, no sé, hacer preguntas relacionadas a eso, sí les va a traer. Van a buscar la forma de averiguar un poco más sobre eso. ¿Ya? Eso, lógicamente, va de acorde a la edad que tengan, a lo que les interese, lo que hemos dicho, ¿no ve? Y, eh, bueno, siempre se puede enriquecer con algunos otros elementos más que puedan, de alguna manera, hacer que sean más críticos, más reflexivos, eh, que sea muy interesante para ellos. ¿Sí? Todo esto debe estar todo apuntando a un material escrito. Y, lógicamente, que tenga su aplicabilidad en la vida diaria. Eso no podemos dejar de lado, pues es realmente importante ese aspecto. Ahora, aquí hay una especie de sugerencia, nada más. ¿Listo? Para la creación de materiales didácticos impresos. ¿Cuáles son estas sugerencias? Utilizar encabezados y estructuras como listas. ¿Ya? El tamaño de la letra ha de ser mínimamente 12, pero lo ideal es trabajar con un 14 a 16. Es muy bueno. Utilizar texto alternativo y descripciones en los elementos gráficos, es decir, aprovechar que tiene lo que llamamos formas, autoformas, casi cualquier procesador de textos, para que con eso se pueda mostrar definitivamente algo más atrayente, ¿no? Y bueno, la lógica. Todos los textos escritos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. En lo posible, no quiero decir que sea de uso exclusivo, pero la letra Arial y las variaciones de la letra Arial son claras. El contraste entre el color del texto y la letra y la hoja, no tienen que ser muy chocantes. ¿Ya? Y en este caso vamos a hablar de una enfermedad que más del 93% de la población tiene, ¿sí? Fototropismo. Una enfermedad visual que muchos han debido, que seguro que la padecen, tal vez no conocen el nombre, pero existe. Es cuando uno agarra una hoja de papel y le pido que lea afuera, con la luz del sol. ¿Les ha pasado que después de un rato de lectura, una página y media más o menos, empieza a lagrimear los ojos, a tener cierta molestia, irritación? ¿Les ha pasado? Entonces, estos dispositivos que vamos a usar ahora, también emiten un tipo de luz, la luz azul, que hace daño. Y desde un celular lo van a ver mucho más cercano, desde una computadora también nos acercamos mucho. Entonces, hay que tener en cuenta ese pequeño detalle y usar en el fondo un color que no sea blanco. Vamos a hacer más adelante la práctica para un poquito trabajar esos pequeños detalles. Ahora, en el caso de que exista algunos estudiantes que pueda hacer que tengan dislexia, sobre todo esto para primaria, vale la sugerencia, para primaria, usar la tipografía sans serif, ¿sí? Que ayuda mucho a estos estudiantes que pueden tener dislexia. Bueno, también hay que enmarcar algunos términos o conceptos usando colores. Aprovechar que tiene una gran variedad de colores que pueden ser mucho más llamativos para poder hacer el trabajo.
Bien, aquí hay un aspecto técnico que quisiera aclarar. Si bien es cierto, por ejemplo, un procesador de textos que va a ser nuestra fundamental herramienta, nos dice que tenemos un sinfín de tipografía, ¿sí? De fuentes, tipo de letra. Existe dentro de lo que es la web, los formatos XML, HTML, texto plano, etcétera, no es tan amplio. O sea, cuando uno está en internet no encuentra tanto tipo de letra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es limitado. La idea de internet es que sea relativamente rápido y liviano. En algún momento nuestro texto tenemos que ya pensar con la posibilidad de que se vaya a poner, ya sea en un blog, que también resulta muy interesante, o en cualquier espacio que sea web, una plataforma. Entonces, el tipo de letra ya no va a ser el mismo que haya usado al hacer el texto. Y eso seguramente ha pasado en algún momento cuando alguien o algún grupo de personas nos hemos repartido un determinado trabajo para hacer y hemos dicho, no, vos haz la primera parte, yo la segunda y vos la tercera. Y luego lo unimos y cuando unimos resulta que se desconfigura. No, yo no he usado esta letra, era más bonita. Mm, sí, pero en mi máquina yo no tengo instalado esa tipografía, entonces por eso hay el problema. Bien, y el orden de los contenidos, es decir, cuál es la temática en sí, debe estar al principio. En el caso de que se pueda usar los metadatos para una descripción de las propiedades, ¿sí? Es decir, apoyos, perdón, ¿alguien tenía una consulta, creo? Escuché un E. No, bárbaro, ya. ¿Qué son los metadatos? Son esas palabritas que cuando uno se acerca, le dan una especie de aclaración sobre la misma palabra, lo que significa esa palabra, en el caso de que no se conozca, o sea, una palabra posiblemente nueva para el usuario. Y entonces, ¿alguna vez les ha pasado? Se acercan a una palabra, apuntan con el mouse o con el cursor, con el ratón, con lo que quieran definirlo, y aparece en un pequeño recuadro flotante una aclaración o significación de esa palabra, que también sería bueno poder utilizarlo en el caso de que, se pueda, ¿sí? Con palabras nuevas, sobre todo. Ahora, si van a usar un lenguaje bastante coloquial, no es tan necesario, pero en algunos casos sí, eso tiene que depender del tipo de material o de trabajo que estén realizando, ¿ya? No es solo por molestar. Bien, entonces aquí hago una especie de pequeño resumen ahora sobre la secuencia que, si es que vale el término, del material que se esté trabajando, que se haga, ¿ya? Primero, primer paso, el grupo, definir esto, ¿no? Definir el grupo al que se dirige. ¿Ya? ¿Qué tipo de grupo es? Características, eh, sobre todo sociales, económicas, culturales que se tenga. Una vez hecho eso, pasemos un poquito más específico. Ya no hablo de todas las características que pueda tener el contexto educativo, sino exclusivamente el curso al que estoy dirigiéndome, la edad y características de la mayoría de los estudiantes. Obviamente no podemos ponerlos todos a la misma bolsa, pero algo sí, en el buen sentido de la palabra, podemos buscar ciertos elementos generales para armar una norma, una regla. Sí, recordemos que la excepción no hace a la norma. Entonces no diremos, es que tengo un hito. Bueno, si es un hito, tiene que acomodarse un poquito a lo que esté, lo demás no puedo hacer para cada estudiante un producto diferente, ¿ya? Tomaremos en cuenta siempre que el estudiante no viene vacío, eso ya se conoce. Entonces, existen los conocimientos previos de los estudiantes basado en eso que les motiva, que les guste, que les sea de interés. Eso tomamos en cuenta. De alguna manera tenemos que transversalizar las destrezas
que queremos que nuestros estudiantes puedan llegar a adquirir, esas capacidades, condiciones, ese nuevo conocimiento. Veremos el tipo de material que sea lo más llamativo posible para ellos. Esto es importante, si va a ser, en este caso, va a ser un material escrito, pero esto es de un término general. Puede ser material visual, audiovisual, etcétera. ¿Ya? De cualquier tipo que tenga un nivel de interactividad diferente. Y a eso vamos a aplicar para, en ciertos momentos, definir el grado o nivel de dificultad que pueda llegar a tener mire, trabajo. Hecho eso, ya definido todo eso, vamos a ver qué tipo de contenido va a ser trabajado. Sí, puede ser un contenido, a ver, lo pongo como ejemplo nada más. En secundaria, más científico, más profundo. En primaria, un poco más, más experimental, tal vez. Un poco más sencillo. Y todo esto no hay que perder de vista el lineamiento general que nos da los objetivos del programa de estudio, ¿sí? De nuestro PDC. Entonces, todo esto tengo que de alguna manera tenerlo presente al momento de elaborar mi material. Y esta secuencia es importante para eso. ¿Ya? Ay, pasó algo. Entonces, tendremos en cuenta todo esto. El grupo al que estoy apuntando, las características globales del grupo y tratar dentro de eso hacerlo más específico en función a la edad y a los gustos y necesidades que tengan los estudiantes. Estos estudiantes nunca van a venir vacíos, eso lo sabemos bien, por lo tanto, tomaremos en cuenta esos conocimientos previos que puedan tener. En base a los ejemplos, ejercicios y prácticas que va a tener el material, veremos cómo puedo hacer para que se adquiera determinadas destrezas por este tipo de estudiante. Y para eso voy a ver qué tipo de material va a ser, porque existen básicamente tres, lo pinto a grosso modo, ¿no? Tres materiales, ¿sí? Uno que se conoce como el recurso de aprendizaje, que es básicamente teoría, es un documento que se lee. Otro que es el material de aprendizaje con el que se puede hacer refuerzo al aprendizaje, y aquí generalmente es la interactividad la que nos encanta ponerla en práctica. Y el último es la evaluación del aprendizaje. Y entonces tengo recursos, tengo materiales, recursos, actividades y evaluación del aprendizaje. Que, bueno, la evaluación sabemos cómo se hace, no suele ser autoevaluable, ¿ya? Pero las actividades de aprendizaje sí son autoevaluables, ¿no? En base a eso ponemos un grado o nivel de dificultad para nuestros estudiantes y, por último, sin perder de vista siempre los objetivos del estudio, vamos a ver qué tipo de contenido lo vamos a realizar. Bien, ahora vamos a empezar, perdón, vamos a hacer ahora nuestra parte